No voy a dimitir y que presente el señor Roberto Jiménez con Bildu la moción en el momento que quiera, incluso que nos ahorre este paripé a todos los navarros. Barcina contundente. En esta entrevista exclusiva a Navarra Televisión, la presidenta asegura que no será ella la que convoque elecciones. La única opción que baraja es que PSN mueva ficha, le mantiene el pulso y le fuerza a presentar la anunciada moción de censura. Le insta a hacerlo incluso antes de que acabe la comisión de investigación que va a abrirse la próxima semana. Muy buenas tardes. La presidenta cree además que la situación actual está orquestada por Roberto Jiménez. Barcina, que ha recibido la llamada de Rajoy, que ante su preocupación, dice, por Navarra, le dio ánimo para defender la honorabilidad de Lourdes Goicoechea. También ha buscado la conversación con Pérez Rubalcaba. De momento no se ha producido y ahí podrían estar todas las claves. Así comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El que sí se pronuncia ya ante la decisión adoptada por UPN y su presidenta es Roberto Jiménez. Descartan presentar la moción antes de que se investigue lo ocurrido y, pese a lo dicho por Barcina, no quieren, dicen, adelantar acontecimientos. El líder socialista ni asegura ni descarta en este momento esa moción de censura. No nos vamos a poner en esa situación. Ahora lo que toca es una comisión de investigación para acreditar los hechos. No adelantemos acontecimientos. Mire, este es un caso de corrupción o de presunta corrupción del Gobierno de Navarra. Bildu, que por cierto sigue facilitando el camino a esa posible moción de censura, asegurando hoy que no tiene problema alguno en quién vaya a ser el candidato presentado en alusión a Roberto Jiménez. Estaremos pendientes además de las valoraciones que sobre este asunto se han realizado en el Consejo de Ministros. Declaraciones como esta. Que yo creo que son momentos para la coherencia y para diferenciar la investigación de irregularidades y la estabilidad de los gobiernos y luego con quién y cómo se hacen estos pactos teniendo en cuenta lo que defiende cada cual. Hoy en el Parlamento de Navarra, Marta Vera daba explicaciones tras la dimisión del jefe de traumatología. Ha asegurado que el área no soporta escasez de recursos ni sobrecarga de trabajo y que el exdirector Antonio Antuñano tuvo en su mano recursos suficientes para combatir las listas. La oposición le acusa de maquillar la verdadera situación de la sanidad navarra. La pérdida de confianza de la dirección en su labor gestora y como líder del cambio propuesto. No tienen liderazgo, no tienen proyecto, no tienen una planificación. Un vecino de Alcanadre, en La Rioja, de 55 años, ha fallecido esta mañana en este accidente de tráfico que se registraba en la carretera que une Estella y Cárcar a la altura de Averín. El coche que conducía se ha salido de la vía, ha chocado con una estructura de hormigón y después ha volcado. Y sobre el Pacharán, el Gobierno de Navarra asegura que no se está dando ningún fraude en Navarra. En comisión parlamentaria, el consejero del ramo ha asegurado que no se está comercializando ningún producto fraudulento, ni de Pacharán ni de licor de Endrinas. Aboga, eso sí, por mejorar la información al consumidor para que no haya confusiones. Los comerciantes navarros buscan llegar a un acuerdo ante el nuevo escenario de libertad total de apertura de festivos y de tiempo de rebajas que ha supuesto la suspensión decretada ayer por el Tribunal Constitucional de la Ley del Comercio Navarra. Quieren que en nuestra comunidad no se pueda superar la apertura de más de 10 días que marca como mínimo el Estado. Y en deportes vamos a analizar la última hora de Osasuna. El equipo ha viajado esta mañana a Elche para el encuentro que juega esta noche. Uno de los atractivos podría ser la vuelta de Nino tras varios meses de ausencia y estar a punto de abandonar el club. Es la principal novedad de la convocatoria. El partido arranca a las 9 de la noche. La presidenta Barcina no va a convocar elecciones y emplaza a Roberto Jiménez a que cumpla su anuncio y presente una moción de censura. La presidenta, en declaraciones a Navarra Televisión, se ha mostrado convencida de que en esta crisis el secretario general de PSN tiene mucho que ver y que responde a su interés de ser presidente del Gobierno. No voy a dimitir y que presente el señor Roberto Jiménez con Bildu la moción en el momento que quiera, incluso que nos ahorre este paripé a todos los navarros. La presidenta defiende la tesis de que todo lo ocurrido en la última semana responde a una estrategia del Partido Socialista. Pues yo tengo esa percepción de que
Aquí hay más cosas orquestadas por parte del señor Roberto Jiménez para poder llegar lo antes posible, tiene mucha prisa, al Gobierno de Navarra, sin tener en cuenta ni las propias líneas rojas que él se había marcado. Y a mí lo que me parece que es muy, muy doloroso que se juegue con la honorabilidad de una persona que es inocente para conseguir un fin político como el que se está planteando el señor Roberto Jiménez. Porque entiende que si las acusaciones vertidas sobre su número 2 fueran ciertas, tendrían que haber sido denunciadas años atrás. Porque si sucedió, la que está cometiendo una ocultación de algo que debe haber puesto de manifiesto a sus superiores, a mí misma, pues es quien está haciendo estas acusaciones. Luego, yo tengo que pensar que no ocurrió, porque de lo contrario no hay quien lo entienda. Barcina se muestra convencida de la inocencia de Goicoechea y duda de las palabras de la exdirectora de Hacienda, que a punto estuvo de presentar su dimisión con el anterior titular de Economía, Álvaro Miranda. Pero yo conozco a esta señora cuando le quiere presentar la dimisión a Álvaro Miranda, y lo que intento es convencerla, por favor, para que no dimita, que siga en su puesto, que me parece que es importante. Y es más, a mí quien me presenta a esta señora es Lourdes Goicoechea, y Lourdes me dice, anímala para que, por favor, pues no dimita en este momento de tanta tensión en el Gobierno de Navarra. Barcina ha recibido la llamada del presidente Rajoy, que le ha mostrado todo su apoyo. Me llamó por teléfono para preguntarme qué estaba pasando en Navarra, se lo conté, y bueno, pues la verdad es que me dio ánimo, me dijo fortaleza para defender de verdad pues Navarra y lo que está pasando, y que defienda la honorabilidad de una persona que está siendo falsamente acusada. Con quien no ha conseguido hablar ha sido con Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, le llamó por teléfono, pero no he conseguido hablar con él. Me parece que es mi obligación hablar con los responsables de los dos grandes partidos a nivel nacional, con lo que significa Navarra en estos momentos. A pesar de la tormenta política, la presidenta continúa con su agenda y con la actividad del Ejecutivo. Hoy se ha reunido con representantes de la CEN, UGT y comisiones obreras, integrantes de la mesa de diálogo. Después de que Barcina aclarara la decisión que va a tomar, hemos buscado la reacción del líder de los socialistas navarros. Roberto Jiménez, lejos de ser contundente sobre la moción de censura, ha asegurado que lo primero es la comisión de investigación. Dice que lo que quieren los socialistas es saber la verdad y sostiene que no han prejuzgado a nadie. Paso a paso, tras las palabras de la presidenta Barcina, Roberto Jiménez no quiere pensar de momento en la moción de censura. No nos vamos a poner en esa situación. Ahora lo que toca es una comisión de investigación para acreditar los hechos. Pero dice esto sobre que Yolanda Barcina no vaya a dimitir. Si se acredita en una comisión de investigación que ha habido unas conductas irregulares nada más y nada menos que en el Departamento de Hacienda, en la Hacienda Tributaria de Navarra, que es el corazón de la foralidad, eso es insostenible. No hay una persona con un mínimo de sentido común que pueda seguir en el gobierno estando en esas circunstancias. El líder de los socialistas navarros asegura que no han prejuzgado a Lourdes Goicoechea y dice que su única intención es saber la verdad. No hemos juzgado a nadie todavía, pero es verdad que aparentemente tiene visos de verosimilitud lo que dijo Idoia Nieves. Y se defiende de las palabras de Yolanda Barcina, acusándole de querer llegar al poder a toda costa. Esta crisis la ha generado el gobierno, el propio gobierno. No la ha generado la oposición, ni muchísimo menos el Partido Socialista. Aquí hay unas acusaciones gravísimas de corrupción. Y esto no ha sido el Partido Socialista. De llegar esa moción de censura, Jiménez tiene el apoyo explícito de Bildu. Aquí la prioridad tiene que ser que el 25 de mayo la sociedad navarra pueda empezar a poner una base sólida para el cambio político que necesitamos. Pero habría que ver qué pasa con Arnavay, que ha dicho que no apoyarían una moción de censura con Jiménez como candidato. Y a nivel nacional también continúan sucediéndose las reacciones sobre la crisis política abierta aquí en Navarra. Ya escuchábamos decir a la presidenta Barcina que había hablado del asunto con Rajoy, pero también hoy se ha abordado esa cuestión en el Consejo de Ministros que ha seguido nuestro compañero Benjamín López. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vera? Buenas tardes. Pues un día más continúa la polémica sobre la crisis política abierta en Navarra y hoy ha estado muy presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría se ha pronunciado al respecto. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Si hay irregularidades en cualquier administración, en cualquier gobierno, habrá que investigarlos y corresponde a los órganos oportunos esa investigación y las consecuencias que eso pueda acarrear. A partir de esto,
Yo no voy a entrar en temas de partido, pero sí es conveniente que todos seamos muy coherentes y muy consecuentes de hacia dónde van nuestras intenciones, con quién estamos hablando para las mismas, y que yo creo que son momentos para la coherencia y para diferenciar la investigación de irregularidades y la estabilidad de los gobiernos, y luego con quién y cómo se hacen estos pactos teniendo en cuenta lo que defiende cada cual. El asunto ha saltado de lleno a la arena política nacional y la prensa ha prestado un desigual seguimiento al vaivén político que se vive en Navarra. ABC y La Razón abordaban el caso Barcina en la portada, mientras que El Mundo lo ha obviado en la primera. El País apenas le ha dedicado hoy unas líneas. La presidenta Barcina es la protagonista principal del diario ABC. Fotografía de portada frente al Parlamento Foral y avance de la entrevista que ofrece en su interior con un rotundo titular crítico con el rumbo del PSN en Navarra. Barcina asegura que los socialistas se dejan arrastrar por Bildu para echarle del gobierno. Mientras La Razón opta por una imagen de portada más dinámica de la presidenta en el interior del legislativo y hablando por teléfono. El mensaje principal del periódico apunta a Otegi, quien bendice el pacto con el PSOE para desalojar a la líder regionalista. El Mundo no destaca en sus principales titulares el revuelo político foral. Entre sus temas estrella del día no aparece mención alguna al tema más importante en nuestro entorno. Para el periódico El País, el caso Navarro merece 10 líneas en su portada, sin imagen de la protagonista, y apunta a la resignación de Barcina a abandonar el principal cargo de la comunidad, mientras la oposición fuerza, dice el periódico, la comisión de investigación previa a la moción de censura. Hoy el sindicato LAB convocaba una concentración frente a la sede de la Hacienda Navarra. Unas 200 personas han mostrado carteles pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones. Uno de los carteles más repetidos ha sido el de Agur Barcina. Y en el Parlamento siguen las comparecencias. La dimisión del jefe de traumatología, Pedro Antuñano, ha llevado hoy hasta comisión a la consejera Marta Vera para explicar este hecho. Ha insistido en que aceptó la dimisión ante el empeoramiento de su gestión y la pérdida de confianza por parte de la dirección del complejo. Marta Vera dice que se le prestó pleno apoyo organizativo, facilitándole al doctor Antuñano todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de su cometido. A pesar de ello, los indicadores de gestión del servicio continuaron empeorando y de manera pareja, según me informó el propio doctor Peralta, la pérdida de confianza de la dirección en su labor gestora y como líder del cambio propuesto. Por todo ello, aceptaron la dimisión del doctor Antuñano. Vera ha justificado que en todas las legislaturas y en todos los departamentos se producen relevos y en esta etapa han coincidido además con las unificaciones de los servicios. Se han unificado 11 servicios, lo que supone que como mínimo se han dejado de nombrar a 11 jefes de servicio, digo como mínimo, o sea, 11 fotos en el periódico y 11 personas que no han sido nombradas. Explicaciones que no son suficientes para la oposición, que cree que Vera intenta negar la evidencia. La ciudadanía de Navarra, en fin, se da cuenta, sufre y padece la gestión o la no gestión o la nefasta gestión que están haciendo ustedes. Críticas a la organización de un departamento que consideran que gestiona a espaldas de los profesionales sanitarios. No tienen liderazgo, no tienen proyecto, no tienen una planificación, funcionan a base de imposición y de ocurrencias. Las medidas que usted tomó con respecto a las cocinas, eso, vamos, fue un error de libro en cómo se ha gestionado. Que han logrado algo insólito en salud y es poner a todos los profesionales de acuerdo, pero lo malo es que les han puesto de acuerdo para estar en contra de muchas de las decisiones que han tomado hasta este momento. No lo ve así UPN, que ha entendido que los nombramientos pretenden mejorar la gestión y requieren lealtad y confianza. Y también se refería la consejera al servicio de limpiezas del complejo hospitalario y ha insistido en que no va a privatizarse. Dice que el servicio no va a modificarse. Según la consejera, en la actualidad únicamente se realiza la limpieza con personal propio en una parte del complejo y así dice que seguirá siendo. Vera ha insinuado que se intentan manipular a los trabajadores del servicio. Me extraña infinito que en estos momentos el complejo hospitalario de Navarra esté empapelado de carteles diciendo que se va a externalizar la limpieza del complejo cuando es falso. Alguien les está diciendo algo que no es cierto. Y ahí es cuando digo que, por desgracia, esas personas que estarán preocupadas por su empleo
¿Alguien les está manipulando? El consejero de Políticas Sociales también se ha dado cita hoy en el Parlamento. Ha asegurado que en Navarra no se comercializa ningún producto fraudulento ni de pacharán ni de licor de endrinas en relación a la polémica suscitada hace unas semanas. Íñigo Allí lo decía en sede parlamentaria, donde ha apostado por trabajar en una correcta información a los consumidores para evitar posibles confusiones. El consejero ha asegurado que la producción está sometida a un riguroso control e insiste en que no hay fraude alguno. Según ha explicado, el licor de endrinas es un producto legal. Ha destacado además que el pacharán es una seña de identidad navarra y ha indicado que sus ventas han caído un 45% en la última década. No hemos encontrado ninguna fraude de ley en relación al pacharán en este momento, pero que nuestra intención es seguir con ese plan sistemático, en este caso específico para el pacharán, para evitar posibles fraudes. Y en este punto volvemos a Madrid, al Consejo de Ministros, porque además de hablar de la crisis política en Navarra, hoy, entre otros asuntos, el gabinete de Rajoy ha tratado un proyecto de ley con el que reforzar los derechos de autor. Más detalles, Benjamín López. Buenas tardes de nuevo. Sí, efectivamente, hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros un proyecto de ley, el proyecto de ley de propiedad intelectual, con el que se pretenden reforzar y mejorar las medidas de protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. Especialmente se pretende perseguir a las páginas web que vulneran estos derechos y para ello se endurece el régimen sancionador. Se establecen multas graduales en función del nivel de infracción que van de 30.000 a 300.000 euros. Y otro asunto muy polémico que ya dio mucho que hablar en su día, como es la copia privada. Un asunto polémico, como decimos, que la solución prevista en el anteproyecto de ley había sido criticada en los informes que pidió el Gobierno al Consejo de Estado. Aparcamos la crónica política y abrimos capítulo de sucesos. Se halla en paradero desconocido un vecino de la localidad navarra de Sesma de 66 años. Se trata de Pablo Salcedo Sanemeterio, del que no se tiene noticia desde hace una semana. De pelo blanco y bigote, con 1,80 m de estatura, fue visto por última vez en su pueblo el pasado 5 de febrero. Si alguien lo ha visto, puede ponerse en contacto con Guardia Civil. Y un hombre de 55 años ha fallecido hoy en la carretera a la altura de Morentín tras salirse de la vía y volcar el turismo que conducía. La víctima era el único ocupante de ese coche. SOS Navarra recibía el aviso del accidente pasadas las 9 y ha movilizado hasta el lugar a un médico que ha confirmado el fallecimiento. También se han desplazado dotaciones de bomberos del Parque Comarcal de Estella que han tenido que desatrapar el cadáver. Policía Foral realiza el correspondiente atestado. Y ahora nos fijamos en el riesgo de avalancha en los Pirineos, que sigue siendo alto, sobre todo en la zona de Huesca. Solo se puede llegar andando, de hecho, hasta el balneario de Panticosa, la zona donde una luz dejó desde el lunes aisladas a más de 30 personas. Para evitar esto, los helicópteros peinan estos días las cumbres de los Pirineos. Petardean las zonas peligrosas para descargarlas de nieve de forma controlada. Pero el riesgo de avalancha sigue siendo alto. Andando era la única forma de llegar hasta aquí, hasta la zona donde este alud dejó desde el lunes aisladas a más de 30 personas en el balneario de Panticosa. Ahora ya se ha abierto una vía y ya han sido rescatados. Pero esta carretera y varias travesías del Valle de Tena siguen cortadas. En las últimas horas crece el riesgo de avalanchas, porque llueve en el valle y eso reblandece la nieve y hace que se pueda provocar una luz más fácilmente. En semanas como estas hemos acumulado unos espesores muy grandes, entonces esa nieve todavía está inestable, es una nieve que no está evolucionada y por tanto no está asentada. No es ni mucho menos la primera vez que el balneario de Panticosa se queda aislado. Es una zona maravillosa para el turismo, pero también blanco de avalanchas. El balneario está a 1.600 metros y rodeado de montañas de más de 3.000. Y volvemos a Navarra. Tras conocer que el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley del comercio foral, los comerciantes ya han acordado la apertura de 10 domingos y festivos, aunque solo abriesen 7 para que no haya una liberalización absoluta como legisla el Estado en estos casos. Los comercios pretenden recuperar la apertura de 10 domingos y festivos durante este 2014, de los cuales solamente abrirían de mutuo acuerdo en 7. Cada año consensuar unos días
para no competir entre nosotros en aperturas y bueno, hacernos el menos de los daños posibles en una situación en la que cada día de apertura supone un coste. Los días 19 de marzo, 4 de mayo y 15 de agosto serían los intocables para mantener el acuerdo sostenido. Mejor para todos esa política de concertación. Vamos a ver si lo conseguimos, si conseguimos mantener un domingo o dos como máximo de apertura en esas fechas de mayor consumo, ¿no? Sobre las rebajas en la reunión mantenida del pasado 4 de febrero, también se acordó mantener las fechas hasta ahora conocidas en enero y en julio. En caso de no producirse un calendario de 10 días de apertura, se entiende ya que automáticamente se pasa a un régimen de libertad total, que es lo que deberíamos evitar, porque eso sí que puede generar más confusión, ¿no? Ahora esperan que esta medida se apruebe en decreto ley por el Gobierno foral para que se instaure cuanto antes. Y el Tribunal Constitucional no solo se ha pronunciado en las últimas horas sobre la Ley Navarra de Comercio, también ha avalado la legalidad de 3 de los aspectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy sobre los que había dudas. Respalda el abaratamiento de las indemnizaciones por despido improcedente y también avala la limitación al cobro de salarios de tramitación en el caso de despido. Además, el Tribunal ha aceptado el uso de formato de decreto ley para que esa reforma fuera aprobada. Con el auto, el Tribunal se pronuncia por primera vez sobre algún punto concreto del contenido de la reforma laboral. No lo hacía por unanimidad, lo hacía con un auto y no con una sentencia. Han sido 7 los votos a favor, entre ellos el del presidente Francisco Pérez de los Cobos, y 4 en contra. Y hoy hemos conocido los datos del IPC. Los precios han bajado en Navarra en enero el 1,8% y la tasa interanual se sitúa en el 0,4%. La principal bajada se registró en vestido y calzado. También descendieron los precios, aunque en menor medida en ocio y cultura, comunicaciones, transporte, hoteles, café, restaurantes, menajes y bebidas alcohólicas y tabaco. A nivel nacional, el IPC bajó un 1,3% en enero respecto al mes de diciembre y redujo 1/10 su tasa interanual. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna afronta esta noche un encuentro en el que pretende seguir con la racha positiva de resultados. Lo va a hacer además con Nino en la convocatoria, un jugador que no participaba con el equipo desde el pasado mes de mayo. El Martínez Valero volverá a coger un Elche Osasuna de primera división 25 años después. Un campo en el que, a pesar de que los rojillos solo han logrado 2 victorias, guardan buen recuerdo, pues las 2 últimas veces que lo visitó tanto en primera como en segunda doblegó a su rival. Siendo un equipo muy competitivo, lo sigo viendo un equipo muy organizado, un equipo con siempre la virtud del dominio en las acciones a balón parado, con muy buenos lanzadores, con buenos rematadores, que mantiene bastante el bloque del año pasado. Osasuna aspira a obtener un buen resultado y aprovechar que Valladolid y Rayo, que marcan el descenso a 4 y 5 puntos de los navarros, visitan el Calderón y el Camp Nou respectivamente, mientras que los rojillos aspiran a sumar su segundo triunfo consecutivo. Todo el mundo pues firmaba estar a estas alturas en la pelea, como estamos, y sobre todo con el inicio que hicimos. Puñal y De las Cuevas, lesionados frente al Getafe, dejarán su hueco previsiblemente a Lolo y Torres. Ambos retornarían al 11 después de perder la titularidad hace 2 y 4 jornadas respectivamente. De confirmarse la presencia del canterano de Arre, este se reencontraría con Botía, defensa del Elche, que le propinó un codazo en el partido de ida que le mantuvo un mes cao. No guardo rencor a nadie, no me importa lo más mínimo, porque como no tengo ningún trato con él ni he tenido nunca, no tiene ni por qué preocuparse. La presencia de Nino en la convocatoria es la principal novedad. Primera lista con el almeriense, que retornará a la que fue su casa. Hacía 9 meses que no entraba en una convocatoria. La última vez fue en la 36ª jornada, a 3 del final de la pasada temporada. A la novena va la vencida, es el argumento que esgrimen en Planasa cara al partido de esta noche frente al Oviedo.
Los navarros necesitan enchufarse cuanto antes para que desaparezca el cero de sus victorias y suba la primera de 2014, desde que Sergio Lamúa se hiciera cargo del equipo hace 8 jornadas. Sobre todo por los chavales, porque ellos hacen un buen trabajo, pero no somos capaces de aguantar un partido entero. Entonces hacemos buenos cuartos o buenas primeras mitades o buenas segundas, pero no llegamos a redondear un partido entero. Y al final, bueno, pues ellos se lo merecen. El Oviedo, cuarto en la clasificación, visita a Neitasuna. Los asturianos, que son el equipo revelación de la de Codro, ya vencieron con facilidad 90-61 a Planasa en el partido de la primera vuelta. A mí me parece un equipo muy bueno, un buen equipo, un gran equipo, pero sobre todo por la manera de jugar. Un equipo con muchísima movilidad, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que cada jugador tiene su rol asumido y de ahí no lo sacas. Y es un equipo difícil de vencer. Allí yo creo que nos pasaron por encima. Y evidentemente por la temporada que están haciendo siendo novatos es espectacular. El técnico volverá a contar con Crollo, el pívot de 2'17", que debutó la semana pasada en Huesca con apenas 2 entrenamientos, metió 6 puntos y jugó 20 minutos. Pues en 2 entrenamientos no puedes conocer a los compañeros, a veces estás perdido y encima en la situación que estamos y en un momento tan difícil, pues parece como que no nos ayudó todo lo que debería. Y sí que ayudó cosas. En el Oviedo milita el ex de Planasa, Víctor Pérez. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Nos marchamos, que pasen un feliz fin de semana. Adiós.